Listos. Bueno, hermanos, como ya saben, tenemos hoy el capítulo 25 del libro de los Salmos. La verdad, muy provechoso, muy interesante todo lo que el Señor nos da a través de su palabra en este precioso libro. Este capítulo 25, algunos lo destacan de una manera importante. Y siempre solemos decir pues, que toda la palabra de Dios es importante y de hecho que es así. Pero hay algunas porciones de la palabra que revisten como alguna importancia especial para algunos de nosotros. Y hay algunas otras porciones de la palabra que para muchos o por norma general son como destacadas. Y pues así lo piensan algunos de este capítulo 25 del libro de los Salmos. De hecho, hay muchos salmos destacados, muchos que muchos saben de memoria y que los utilizan en momentos específicos, coyunturales en su vida. Así que pues vamos a entrar en este capítulo 25 que tiene 22 versículos y pues confiados en que el Señor tiene algo especial para cada uno en esta noche. Os invito a que nos dispongamos en las manos del Señor para que sea Él el que hable a cada uno de nosotros a través de su palabra y obre por medio de su Santo Espíritu para que todos tengamos provecho en este tiempo. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque no estamos aquí por una mera coincidencia, sino porque tú has querido que estemos aquí, nos has dado la salud, la vida y todo lo que necesitamos, inclusive estas herramientas tecnológicas para poder estar conectados de esta manera. Al abrir tu palabra, oh Dios, y escudriñarla, te rogamos que tú hables a cada uno. Tú conoces la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque tú eres fiel y tú nos alimentas y tú dispones en nuestra mesa el alimento espiritual de acuerdo a la necesidad de cada uno. Nos disponemos, oh Dios, en tus manos en esta noche y lo hacemos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este capítulo 25 habla de una plegaria o del salmista David implorando por dirección, perdón y protección. Y empieza los primeros dos versículos de este capítulo 25 diciendo, pues el coro que cantábamos aquí al final del tiempo de canto. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Recordemos que estos salmos tienen su componente poético. Algunas frases son compuestas así como cantamos algunos cánticos que muchas veces entender lo que dicen no es tan fácil porque están puestos de manera que rime una frase con la otra, entonces a veces sería más sencillo y más fácil decirlo de la manera en que lo hablamos, pero por el asunto poético muchas veces es necesario que tenga esa composición y en algunas ocasiones eso dificulta entender lo que tiene que ver con poesía y con versos que tienen que rimar. Este salmo está compuesto a manera de acróstico en el hebreo y tiene frases hechas iniciando con cada una de las letras. Y pues eso para algunos, de hecho, tiene alguna significancia especial en cuanto a que quiere dar una exposición, como quien dice y como decimos coloquialmente, de la A a la Z. Cuando decimos ese muchacho se sabe esa materia de la A a la Z, como que vamos a entender que comprende todo. Pero más allá de lo poético y de la estructura de la poesía en el hebreo y de todo lo que podamos encontrar que tiene mucha riqueza en sí mismo,
pues vamos a concentrarnos mucho más en ese contenido, en ese sentido de lo que aquí se quiere decir. Y de hecho la primera frase, pues tiene su importancia cuando dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y yo sé que muchos de nosotros hemos entonado este cántico que acabamos de cantar, donde dice literalmente esto, pero para que cada uno allá en sus lugares lo piense, ¿qué será levantar el alma al Señor? ¿Qué significará eso? ¿Cómo podremos hacerlo? Piense un momentico ahí donde usted está. ¿Qué significa eso? Decir, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y sigue diciendo, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Esa actitud del salmista en esta primera frase del Salmo 25 es la actitud en la que nosotros debemos acudir al Señor. El salmista está diciendo, Dios mío, en ti confío. Pero ese levantar nuestra alma al Señor implica presentarnos delante del Señor con un corazón humillado, con un corazón que espera realmente en el Señor. Solemos nosotros con mucha frecuencia acudir al Señor a contarle alguna cosa que vamos a hacer, ¿cierto? Señor, es que yo pienso hacer este viaje, ya tengo el viaje programado para el 15 de tal fecha y entonces, Señor, guíame. Pero, ¿cuál guíame? Ya todo está todo planeado. ¿Cuál guíame si ya usted no le dio espacio al Señor a que el Señor manifestara su voluntad? O los jovencitos o inclusive adultos que están buscando pareja, cuando ya está el asunto resuelto humanamente, pues se pide oración. Pero la actitud del salmista es llegar al Señor buscando su dirección, y más adelante vamos a ver algunas otras cosas que complementan esta idea, pero a mí particularmente me llama mucho la atención esa primera frase, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Con cuánta frecuencia, hermanos, acudimos al Señor levantando nuestra alma a Él, despojándonos de nosotros mismos y haciendo como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional? Podemos decir, en ti confío, como dice el salmista, pero un en ti confío que me vas a responder como yo quiero. Un Señor, espero que la respuesta sea así como yo la estoy esperando. Quizás no se lo digamos de esa manera, pero con nuestra actitud y con nuestra manera de actuar, es la forma en la que lo estamos haciendo. Y la expresión del salmista en decir, Dios mío, en ti confío, está antecedida de esa expresión, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En la Nueva Traducción Viviente dice, oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. Eso significa levantar nuestra alma al Señor, despojarnos de nuestra propia voluntad, de nuestras propias expectativas, de lo que queremos y creemos que debe suceder, y esperar en el Señor. De pronto recitamos con mucha facilidad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, y creemos que estamos echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Pero la verdad es que no, porque no estamos entregando al Señor todo de nosotros, no estamos cediendo nuestra voluntad, sino nuestra confianza está puesta en que Dios va a responder de acuerdo a como yo quiero que pase, de acuerdo a como yo pienso que debe ser. El salmista dice, Dios mío, en ti confío.
no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y esta expresión de no sea yo avergonzado no tiene que ver con que a mí me dé pena la vida cristiana, sino que confío de tal manera en el Señor que yo le digo al Señor, como quien dice, no me quede mal o alguna cosa así, porque a veces sentimos eso. Compartí ayer con los hermanos en Lagos, tuvimos una actividad de integración familiar en un lugar campestre ahí en Florida Blanca, y es algo muy sencillo y muy elemental que sucedió, pero la verdad a mí me dio de parte del Señor un mensaje muy especial. No sé si era el Señor hablándome a través de las circunstancias para sustentar esto que vemos en esta mañana, pero teníamos una actividad a cielo abierto toda la mañana con un grupo de personas confirmadas, como un tipo de picnic. Mi señora había estado la noche anterior trabajando hasta tarde en la noche, organizando allí unas cajitas con un compartir que había y unos dulces y algo de tomar y todo por el número de componentes de cada familia, dejando todo cuadradito, y nos alistamos para salir hacia nuestro compromiso. Y en el sector donde yo vivo, que es en el casi norte de la ciudad de Bucaramanga, estaba cayendo un aguacero. Yo dije, uy, inicialmente la habíamos planteado para por la tarde, pero dijimos, está lloviendo por las tardes, hagámosla por la mañana para evitarnos la lluvia. Y aquí donde yo vivo, estaba cayendo un aguacero. Yo, ay, Señor, ahora se dañaron los planes. Y en el grupo de los maestros de escuela dominical, que era quienes estaban organizando eso, pues pusimos, está lloviendo por aquí, pero al final dijimos, o yo contesté a alguien que dijo algo, dije, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Subimos en el carro y eso de aquí para allá, aguacero, y llegamos hasta el puente del viaducto, y de ahí para allá estaba seco. Estaba lloviendo solamente de allá hacia Bucaramanga, y de ahí hacia Florida estaba seco, y toda la mañana hubo hasta solecito y un buen tiempo. Yo dije, bueno, el Señor en esas cosas tan elementales es bueno, y a mí me hizo sentir como consentido, así como que el Señor diciendo, no desconfíe que yo tengo todo bajo control. y, y es un poco eso, no sea yo avergonzado. O sea, yo de todas formas llegué allá al lugar y estaban los hermanos que estaban organizando todo para esperar al grupo. Les dije, tenemos que tener plan B porque en Bucaramanga está lloviendo. Entonces miremos a ver, vayamos buscando para dónde podemos salir corriendo para guardar todo por si acaso, porque hay que tener plan B. Pero pues no pasó. Hasta la 1 de la tarde que salimos de allá apenas estaba empezando a caer una lloviznita a esa hora. El Señor respalda aún en circunstancias así que nos parece que no tienen tanta importancia. Pero a eso hace referencia el salmista aquí, no sea yo avergonzado. Muchas veces nos da temor como declarar nuestra confianza en el Señor, y no estoy hablando de esas declaraciones que se usan hoy día para vender positivismo, sino mostrar que confiamos en el Señor como temiendo a que tal que no pase y quedo como en vergüenza. Pero es lo que el salmista está diciendo: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. El salmista tenía mucho que decir en relación con esto. Enemigos que él se había echado encima porque tenía la culpa en algunos casos y porque no tenía la culpa en otros casos, pero tenía enemigos. Y él pedía de Dios el respaldo para que de pronto no fuera objeto de burla de sus enemigos. Y sigue diciendo en el versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido.
serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y hermanos, ¿tenemos esa confianza? Quiero preguntarles a cada uno de los que están aquí en esta noche. Sobre todo de la primera parte del versículo 3. ¿Estamos convencidos de que ninguno de los que esperan en el Señor serán confundidos? Pues puede usarse la misma palabra avergonzados. ¿Estamos seguros de eso? Porque yo creo que muchas veces la razón por la que muchos no se dan a conocer como creyentes o no tienen esa facilidad de compartir de la palabra de Dios o del evangelio es porque de pronto tienen ese temor de que Dios no los va a respaldar. Pero qué bueno que el sello que el salmista tiene, un sello personal, es extensivo. Él dice con seguridad y con certeza, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Su confianza estaba plenamente puesta en el Señor, con tal seguridad, con tal confianza, con tal certeza, que él podía decir firmemente que ninguno de los que confían en Dios serán avergonzados o serán confundidos. Versículo 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Estas expresiones que están como en la poesía, repitiéndose la idea con diferentes palabras o con diferentes expresiones, un poco para afirmar esa idea. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Eso es lo mismo que lo anterior, pero con otras palabras. Encamíname en tu verdad. O sea, ya el camino va al comienzo y enseñarle la verdad. Pero a mí me parece interesante que el salmista haga esto y que nos habla a nosotros de cómo pedir dirección. Lo que decía hace un momento, con mucha frecuencia, y no lo digo con el dedo acusador, sino lo digo desde mi experiencia personal, tomamos decisiones sin consultar con el Señor. Pensamos en hacer algo y decidimos hacerlo y nos vamos para adelante sin consultarle al Señor. Y el salmista, en 3 frases distintas, expone la necesidad que tenemos de que el Señor nos muestre el camino. ¿Recuerdan qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cuál es la manera en la que el Señor nos muestra sus caminos? A través de su palabra, ¿cierto? Creo que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir que todos, hemos caminado por senderos oscuros. Y en el tiempo de antes, con una linterna. Hoy día, pues con estos aparaticos que son linterna también, podemos alumbrarnos el camino y se siente uno más seguro cuando la luz está mostrándole que hay una piedra, que hay un hueco, que el camino está angosto, que hay un matorral al lado y lado del camino que lo puede rayar los brazos. Y es la palabra de Dios como una lámpara, como una luz, la que nos muestra el camino. Así que cuando
oramos como el salmista: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. La forma de hacerlo es yendo a la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante leer y estudiar la palabra de Dios, porque es ella la que nos muestra el camino. Es ella a través de la cual Dios nos revela la forma en la que debemos actuar. Encamíname en tu verdad. Es muy sencillo encontrar ese camino del Señor. Es muy sencillo acudir a que el Señor nos muestre su camino a través de nuestra comunión con Él. Pero es bien importante que en todo este contexto está la primera frase de este salmo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Encontramos muchas veces hermanos en nuestras asambleas pidiendo la dirección del Señor, pero la dirección del Señor es que se hagan las cosas como yo creo que debe hacerse. La palabra del Señor nos muestra que bueno es esperar callado el socorro de Jehová. Entonces, esta oración, esta súplica, este clamor a Dios, no es más que decir con humildad, con sencillez de corazón: Señor, enséñeme el camino a través de tu palabra. Enséñame el camino a través de tu palabra. Pero ¿debo yo renunciar a mi voluntad para que cuando el Señor me muestre el camino, yo pueda seguir por ese camino? Si Abraham, cuando Dios lo llamó, le dijo: salga de su tierra y de su parentela y camine para un lugar que no sé cómo es, no le voy a decir cómo es, no, sí sé, Dios le estaba diciendo que no le voy a mostrar cómo es, no le voy a decir anticipadamente cómo es, sino camine, yo lo llevo y allá le cuento. Esa es la manera en que Dios muestra el camino, una orden que hay que cumplir, y se necesita obediencia. Para obedecer necesitamos renunciar a nosotros mismos. La tercera frase de esta insistencia pidiendo dirección por parte del salmista es: encamíname en tu verdad. Esta mañana que me encontré con el hermano John Jairo y el hermano Daniel y su esposa para hacer una visita, yo lo llamé y le dije: hermano, nos encontramos en tal parte. Él me dijo: pues dígame cómo es, yo llego. Le di unas instrucciones así como a señas. Me dijo: uy, no, hermano, deme la dirección y yo llego hasta allá. Yo le digo a Waze que me lleve. Le dije: no, hermano, tranquilo, espérenme ahí en la capilla, ya llego, mejor no sea que nos enredemos. Pero hoy en día con esos sistemas GPS, la gente pone una dirección y la dirección lo lleva. O muchas veces lo embolata también. A mí me ha pasado en un par de oportunidades. Pero qué precioso saber que el camino del Señor no tiene ningún tipo de embolate, no tiene ningún tipo de pierde. Las coordenadas son exactas, son precisas. Y es el mejor camino. Para quienes usan esa aplicación Waze, sabemos que muchas veces cuando hay, alguna vez saliendo de Bogotá, había un trancón por la autopista norte, veníamos ya hacia Bucaramanga, y el Waze nos sacó por allá, por el borde de la montaña, a salir casi al peaje, porque a través de inteligencia artificial ellos van construyendo las mejores formas, el mejor camino.
Ese es el camino del Señor. No estoy comparando al Señor con Waze, pero para usar el ejemplo, quiero decir que siempre el camino del Señor es el mejor camino. Dice el salmista, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Estamos seguros y confiados en nuestro Dios, en nuestro Señor, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Versículos 6 y 7. Dice el salmista, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Hay aquí un jueguito de palabras que forma parte como de la poesía, que hasta en la traducción queda interesante, ¿no? Acuérdate, no te acuerdes y acuérdate. Pide el salmista como no pretendiendo en forma grosera, altanera, decirle a Dios que es que a él se le olvidan las cosas, sino es como haciendo énfasis en una promesa, recordándole él al Señor lo que él es. Le dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Esta palabra piedades, de tus piedades y de tus misericordias, hacen referencia como a ese amor de una madre que ha dado a luz su hijo, que no quiere dejarlo un minuto cuando nace, quiere tenerlo bien cerquita, y cuando aquellas madres que por razones de salud tienen que dejar a su hijo allá en la clínica, en incubadora, son situaciones de mucha tensión, aflicción, y un poco el sentimiento que se encierra aquí y al que el salmista está haciendo énfasis, o en el que el salmista está haciendo énfasis, es eso que es el Señor para nosotros. Esa piedad, ese amor de Dios para con nosotros y sus misericordias son perpetuas. Y dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Sabemos con claridad que nuestros pecados, por la gracia de Dios, han sido perdonados. Y dice que el Señor no se acuerda más de esos pecados. Pero aquí el salmista también lo que está dando a entender es reconociendo quién ha sido él. Y conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Es interesante que a pesar de que David tenía atributos en su historia, tenía medallas, simbólicamente hablando, que podía lucir, él podría haber dicho, Señor, acuérdese que yo fui el que le di por la cabeza al gigante. Acuérdese que usted me prometió esto, esto y esto y esto, y usted me dijo, y yo esto y yo lo otro. Él, el salmista, dice, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Y él reconoce que ha sido un hombre pecador. En lugar de exaltarse de él y decir, es que yo he sido, que muchas veces a nosotros nos pasa, y es parte de la naturaleza humana, si es que yo sí hago, yo sí esto, yo sí lo otro, yo llevo tanto de vida cristiana, yo no fallo a una reunión, yo siempre hago esto, siempre hago lo otro. Siempre reconocerse que somos objetos de la gracia de Dios, que no tiene que ver con nuestro comportamiento, sino tiene que ver con la gracia de Dios. Conforme a tu misericordia, dice el salmista, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Ahora el salmista reconoce
de parte de Dios sus atributos. Versículo 8 al 10. Bueno y recto es Jehová. Otras versiones dicen bueno y justo, o bondadoso y justo. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hermanos, creo que con toda seguridad, con toda certeza podemos decir que Dios es bueno. Pero también tengamos la claridad de que Dios es recto. Otra versión dice que es bueno y hace lo correcto. Dios es eso, combinación en su esencia de bondad y justicia. Y sigue diciendo, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Eso es lo que tenemos como atributos de nuestro soberano Dios. Un Dios bueno y un Dios justo. Cuando pasan incidentes como los que les comentaba hace un momento del día de ayer, y tantas otras cosas que en nuestro día a día, creo que todos, así como yo tengo experiencias que contar, todos tendremos experiencias que contar de lo bueno que es nuestro Dios. Y recordando también que es justo y que es recto. Por eso es necesario saber que nuestro pecado es rechazado por Dios. Y quiero en este momento hablarles a quienes no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación. Siempre suelo decir que como estamos en esta dinámica, de pronto en alguna casa, están en la sala escuchando el mensaje y por allá en un cuarto hay alguien que escucha de lejitos. A usted quiero hablarle al que está escuchando de lejitos. Hoy día se vende la idea de un Dios bondadoso. Y claro que tenemos un Dios bondadoso, por supuesto que sí. La palabra nos dice que Dios es amor. Pero también acompañado de ese texto dice que también es fuego consumidor. Y aquí nos dice que bueno y recto o justo o que hace lo correcto es el Señor. Y entonces es necesario que lleguemos al Señor Jesucristo reconociéndonos pecadores y le aceptemos a Él para el perdón de nuestros pecados. Porque es a través del Señor Jesucristo que podemos tener acceso a todo esto que estamos viendo aquí en esta noche. Que podamos confiar en el Señor, que no seamos avergonzados, que podamos con toda seguridad y con toda certeza acudir al Señor para que Él nos muestre sus caminos, para que Él sea el que nos encamine por su senda. El Señor es bueno y es justo. Así que para los que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, quiero en esta noche invitarles a que reciban al Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante algunas otras cosas que tienen que ver con los privilegios que gozamos quienes confiamos en el Señor. Pero ya antes habíamos visto que el que confía en el Señor no será avergonzado. Pero eso no pasa solamente con tener una imagen en la casa o empuñar alguna
alguna cosa, algún símbolo que represente a Dios, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que el que no ha recibido al Señor Jesucristo, es necesario que lo haga. No es suficiente haber nacido en un hogar cristiano. Muy bueno y chévere los que hemos nacido en hogares cristianos porque hemos recibido la enseñanza, pero tiene que tomar una decisión personal de recibir al Señor Jesucristo en su corazón, porque Dios sí es bueno, pero también es justo. Y su pecado lo condena. Todos pecamos y el pecado de cada uno de nosotros tendría como destino la condenación. Pero quienes por la gracia de Dios hemos acudido al Señor Jesucristo y hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo y limpiados nuestros pecados, esos pecados han quedado limpios de una vez y para siempre. Versículo 11. El salmista pidiendo perdón con un corazón contrito. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Él no dice, pues Señor, yo sí he tenido como algunas fallitas, yo, pues sí, me he equivocado, pero yo he sido, mire, yo he compuesto hartos salmos, yo canto todos los días y toco el arpa y yo le ayudé a Saúl y yo, mire que allá el ejército estaba aturdido allá con el gigante ese y yo me le puse al frente y lo que hace el salmista es reconocer el tamaño de su pecado. Nosotros muchas veces solemos presentarnos delante de Dios con tal altivez de decir, sí, Señor, yo como que me equivoqué un poquito. Yo como que tuve esta fallita. Pero el salmista aquí reconoce que su pecado es grande. Y eso implica una actitud de contrición, de humillación, de decir, sí, realmente he pecado. Y pedir perdón con altivez no tiene sentido. Acercarnos al Señor y decir, pues sí, Señor, yo como que le hablé al hermano, pues en mal tono, pero es que él empezó primero, él me dijo ahí cosas que a mí me caen mal y tú sabes, Señor, que mi celo por las cosas tuyas me hicieron, entonces yo por eso respondí. Tenemos que acudir delante del Señor con ese corazón contrito, reconociendo el tamaño del pecado que cometemos. Todos los días fallamos. Escuché por ahí recientemente a alguien decir que todos los días debemos pedir perdón al Señor con esa contrición, porque todos los días faltamos a lo que tenemos que hacer y no hacemos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra del Señor. Así que reconocer el tamaño de nuestro pecado es importante para que el Señor perdone y tenga en cuenta que estamos en ese propósito de agradarle a Él. Versículos 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿No les parece un escenario precioso esto que vemos aquí en estos 3 versículos? ¿Quién quiere gozar de bienestar? Todos, ¿cierto? ¿Quién quiere estar bien entonces para que no digamos bienestar? Todos. Y de hecho hacemos en nuestra vida muchas cosas para tener bienestar. Muchos trabajan,
Hay un cántico que decía así: el hombre necio se afana, trabaja de sol a sol. No es que esté diciendo que trabajar esté mal, pero lo hacemos buscando bienestar, buscando tener un mejor lugar donde vivir, donde tener mejores cosas que comer, donde, si es posible, comprar un mejor colchón, unas mejores cobijas, una mejor sofá para la sala de la casa. Todo eso es bienestar, pero el bienestar del que está hablando aquí el salmista va más allá de eso. Hermanos, y así como el versículo 1 empieza diciendo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, como en esa actitud de entregar todos nuestros deseos, intenciones al Señor. Esta parte del Salmo empieza diciendo: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? A ese que teme a Jehová, él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Usted quiere saber cuál es el mejor camino que debe seguir? Tema a Jehová, tema al Señor. Y temer, como ya hemos dicho en muchas otras ocasiones, y ya creo que todos lo saben, no tiene que ver con miedo, con decir: ay, Dios, qué susto, sino es reverencia. Es saber que si el Señor dice no, es no. Que si el Señor dice por aquí, es por aquí y no por donde yo piense que debe ser. Los domingos en el canal de YouTube y también en la Asamblea de Lagos he estado compartiendo un tema que ya es una serie como de 10 capítulos, creo que vaya, acerca de la devoción. Y la devoción, a mí particularmente, todo lo que he estudiado basado en ejemplos bíblicos, me ha enseñado el temor a Jehová realmente, ¿qué implica? Cuando empecé la serie, y quizás algunos de ustedes me habrán escuchado, decía que lo hice basado en la experiencia de ver gente de otra religión que tuve en Turquía, de ver la devoción de las personas con su creencia, que en pleno siglo XXI hombres y mujeres hacen cosas que tienen que ver con cómo se ven físicamente, la reverencia dentro de su lugar de reunión, estando dentro de una mezquita y viendo cómo toda la gente con reverencia entra y los que pueden acceder a determinado lugar, solamente ellos, los demás se mantienen aislados. La forma en que se postran y todo lo que hacen, pues muestra una reverencia, que eso es el temor de ellos a su credo, pero lo que aquí estamos hablando, que nos muestra la palabra de Dios a través de este capítulo 25 del libro de los Salmos, es que ese que teme al Señor, ese que es reverente al Señor, ese que sabe que la palabra de Dios es para obedecer, a ese el Señor le enseñará el camino que ha de escoger y gozará de bienestar, dice, y su descendencia heredará la tierra. Hoy día todos los que les gusta hablar de ese evangelio moderno, sí, como si hubiese un evangelio moderno, traducen todo esto en dinero, traducen todo esto en bienestar físico, pero miren lo que sigue diciendo el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Siempre que hablo de comunión íntima, me gusta mucho mencionar el versículo de Apocalipsis 3:20. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Usamos ese texto para
inconversos. Si alguno oye la voz, alguno oye mi voz, perdón, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estaba hablando a una iglesia, entonces aplica para nosotros. El Señor quiere tener esa comunión íntima. ¿Con quiénes? Con los que le temen. ¿Y quiénes son? Aquellos que en el versículo 20 de Apocalipsis 3 oyen la voz del Señor, abren la puerta y dejan pasar al Señor. Y eso tiene que ver con el corazón que tenemos para el Señor y su obra. Muchos de nosotros no tenemos esa comunión íntima con el Señor, porque nos descuidamos en nuestra vida espiritual, nos descuidamos en nuestra devoción por el Señor. Y esa comunión íntima tiene que ver con lo que el Señor dice en Apocalipsis 3:20. Al que abra la puerta, después de haber escuchado, y el que invite al Señor a pasar, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión íntima. Uno no invita a la mesa de su casa a cualquier desconocido. ¿No es cierto que no? Y esa es la comunión íntima que dice el Señor, es con los que le temen. Yo quiero tener comunión íntima con el Señor. Quiero gozar del bienestar espiritual en el Señor, de su paz. Debo tener devoción. Debo temer al Señor, temor y reverencia. Debo obedecer al Señor. ¿Recuerdan que dice en Juan 14? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué pasa con esa persona? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No les parece precioso saber que somos amados por Dios y que Él se manifiesta a nosotros? Qué importante saber que es necesario el temor y la reverencia. Versículos 15 al 17. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. En medio de la angustia podemos, después de saber que hemos levantado nuestra alma al Señor, después de saber que tememos al Señor, con toda confianza, así como el salmista, podemos decir, Señor, mírame y ten misericordia de mí. Estoy en un estado de aflicción y angustia. Nada garantiza que aquí no vamos a tener problemas. Muy por el contrario, el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Tranquilos, tengo todo bajo control. Podemos con toda certeza, con toda seguridad, clamar al Señor en nuestros momentos de angustia. Versículos 18 y 19. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. La palabra trabajo, que se usa en la versión Reina Valera 1960, en todas las otras traducciones, está como problemas, como dificultades. Mira mi aflicción y mis problemas o mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Versículos 20 al 22. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud
me guarden. Mire lo que pide el salmista para él: integridad y rectitud. Oramos al Señor para que nos ayude a ser íntegros y rectos. Dice, porque en ti he esperado. Y termina el Salmo diciendo, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Miren que termina con una expresión colectiva, mientras que en todo el Salmo estaba pensando en él, hablando por parte de él, clamando al Señor por él. Aquí habla por su pueblo, por su nación. El Señor a cada uno de nosotros nos ha puesto como componentes del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Y no somos individuos, sino somos una colectividad. Y claro que la relación con el Señor es personal, individual. Pero por más que queramos, nunca podremos desagregarnos de ese cuerpo. Y en el Nuevo Testamento vemos varias figuras de eso, de que somos un edificio bien coordinado, que somos un cuerpo que se une por coyunturas y por todas sus partes. Y cualquier cosa que yo haga afecta el cuerpo de Cristo. Y siempre debemos pensar en colectivo, porque como cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Hermanos, que el Señor nos ayude en primer lugar a levantar nuestra alma al Señor. Que el Señor nos ayude a poder disfrutar de todo lo que Él tiene reservado para quienes le temen a Él y le obedecen. Somos bienaventurados, pero cada uno de nosotros debe disponerse en las manos del Señor con temor y reverencia. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. También eres nuestro Padre. Eres nuestro sustentador, eres nuestro proveedor. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos has mostrado estas preciosas verdades en esta noche. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Que tú nos ayudes a disponernos en tus manos para que tú obres en cada uno de nosotros conforme a tu preciosa voluntad. Ayúdanos a tener siempre nuestra confianza puesta en ti. Líbranos de nuestra propia voluntad. Líbranos de hacer lo que a nosotros nos parece y ayúdanos a someternos a lo que tú quieres hacer con nosotros para que así tú seas manifestado en nosotros para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, oh Dios, exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por el mensaje. Gracias al Señor, gracias, hermano. Y buenas noches, el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Dios hermano. bendiga a todos los hermanos. Buenas noches.